Primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. Elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. Hace solo segundos, Nicolás Maduro acaba de decir que las va a adelantar aún más las elecciones. Lo acaba de decir en cadena nacional hace solo minutos. Tenemos para este panel a Ramón Muchacho, abogado y alcalde de Chacao, perseguido por el régimen de Maduro. Muchas gracias, doctor Muchacho, por estar con nosotros. Y Eduardo Zapene, una de las figuras emblemáticas de la comunicación en Venezuela, de la televisión, ex vicepresidente de Radio Caracas Televisión. Gracias, Eduardo, por estar aquí esta noche. Gracias, Oscar. Ramón, tu lectura de esto. Están mandados a correr. Bueno, lo primero, Oscar, es que hoy es un día muy difícil. Hoy es un día negro en la historia de este proceso político que hemos vivido en Venezuela y que tú has seguido tan de cerca para tu gente. ¿Por qué? Oye, porque después de años, particularmente en los últimos meses, de un esfuerzo concertado de la comunidad internacional con sectores de la oposición venezolana, buscando una salida electoral y democrática que nosotros hemos advertido hace tiempo no existe. Pero bueno, el esfuerzo desde el Vaticano hasta acá, diálogos, mediación, en fin, presión internacional, sanciones, pidiendo una salida democrática y elecciones. Entonces hoy resulta que se convocan elecciones. Y en vez de estar nosotros celebrando que por fin va a haber una elección en Venezuela, es todo lo contrario. Maduro llama a unas elecciones no como resultado de un diálogo, o porque se dio a la presión, o porque la crisis del país ya llegó al límite y están muriendo venezolanos. No, todo lo contrario. Llama a elecciones precisamente para profundizar la dictadura. Son las elecciones como mecanismo y herramienta para profundizar la dictadura y no para salir de ella e ir a la democracia. Ese es el drama que tenemos hoy en Venezuela. Esta es una jugada de gambito, como se decía anteriormente. Aquí se matan varios pájaros de un tiro, es la pregunta. Se termina el diálogo en Dominicana con la oposición. Invalidan las protestas aún más porque dicen, bueno, va a haber elecciones. Responden a la comunidad internacional, en el caso de la Unión Europea, responde al Grupo de Lima y mete a la oposición en una trampa. Si van, es una trampa. Y si no van, es una trampa. Vamos a ver lo que dice el Grupo de Lima hoy antes de escuchar a Eduardo Zapene. Convocar a elecciones. Durante el primer cuatrimestre de este año, el Gobierno de México ha decidido no participar en el proceso de negociación política en República Dominicana entre el Gobierno y la oposición venezolana. Esperamos que esta desafortunada decisión sea revertida para no tener que tomar la decisión de tener que apartarnos de este proceso de diálogo. Como Evo Morales en Bolivia ayer, cuando cumplía 12 años en el poder, hoy 23 de enero, 60 aniversario de la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, se anuncia que sigue Maduro en el poder. Sí, Oscar, y a la lista que tú hacías referencia hace pocos minutos, hay que agregarle que también desaparecen de la faz de Venezuela y del escenario internacional toda la inquietud que se generó con el vil asesinato de Óscar Pérez, por aquel viejo aforismo que dice las cosas por sabidas se callan y por calladas se olvidan. El tema de discusión va a ser estas elecciones. Ahora, un elemento que yo pongo en la mesa para que sea analizado internacionalmente es quién convoca esas elecciones. Es una asamblea, constituyente ilegítima. Por lo tanto, esa convocatoria es ilegal, es nula y es irrita, porque la asamblea que rige en Venezuela por elección popular de más de 15 millones de venezolanos es la Asamblea Nacional. Pero no ha dicho nada todavía a esta hora. Bueno, todavía es temprano. Esperemos que haya una reacción. Es lo deseable. Ahora, también hemos visto cómo la canción de Shakira, la oposición se ha convertido en algo ciego, sordo y mudo, y a veces hasta paralítico. Tu pregunta, eso cuando acotas, Oscar, que no se ha pronunciado la Asamblea Nacional, bueno, estás poniendo el dedo en la llaga, en una de las llagas. ¿Por qué? Porque la Asamblea Nacional no se ha pronunciado por la misma razón por la que la Mesa de la Unidad Democrática no se ha pronunciado. Y la razón es que
esta decisión intempestiva, más que unir a la oposición en torno a una respuesta, más bien lo que puede hacer es dividirla aún más. En este momento debe haber conversaciones y reuniones entre las fracciones en la Asamblea Nacional, que son los mismos partidos que están en la Mesa Democrática, tratando de llegar a algún tipo de acuerdo. Lamentablemente todo parece indicar que va a ser imposible tener una respuesta en bloque. ¿Qué quisiera ver uno? Una respuesta en bloque de la oposición venezolana a esta propuesta, a este llamado a elecciones ilegítimos. Eso no lo va a haber. Lo que vamos a ver ahora es mayor división en una oposición que ya está muy maltrecha. Lo pongo así. Nosotros lamentablemente no tenemos hoy ni la fuerza para en bloque sabotear la elección no participando, porque algunos participarán de todas maneras, ciertos sectores, ni la fuerza para participar en bloque y ganarla. Lamentablemente, lo único seguro es que en Venezuela va a haber elecciones, que las va a ganar Nicolás Maduro, pero no por ello va a ser legítimo, seguirá siendo un gobierno legítimo, porque esta convocatoria es legítima desde su inicio, y cuando veamos lo que va a ser este proceso electoral, pues es un proceso incapaz de producir un gobierno legítimo. Vamos a ver algo más de lo que dijo Maduro hoy. Las elecciones presidenciales del primer cuatrimestre es un paso correcto y acertado de la Asamblea Nacional Constituyente, y yo le pido a todo el pueblo de Venezuela, a toda la gente de Venezuela que ama la paz, que apoyemos el llamado a la Asamblea Nacional Constituyente. En Venezuela no decide Donald Trump, en Venezuela no decide la élite dominante de la Unión Europea, en Venezuela no deciden los imperios, en Venezuela decide el pueblo. Yo estoy a la orden de la candidatura presidencial si así lo deciden las fuerzas sociales y políticas de la Revolución Bolivariana. Escuchando a Nicolás Maduro, se me ocurre una pregunta. ¿Ha manejado mal Estados Unidos y la Unión Europea y la comunidad internacional el tema de Venezuela para provocar que se atrinchere con una bandera, que se arrope en la bandera venezolana invocando un nacionalismo de la Guerra Fría? Yo no creo, y yo no soy persona para juzgar o calificar cómo se está manejando Estados Unidos o la comunidad europea. Lo que sí creo que han sido demasiado prudentes a mi gusto y a mi entender. En Venezuela, Oscar, está en desarrollo un genocidio. Los venezolanos están muriendo por falta de alimentos, por falta de medicina. Y ese genocidio no se ha marcado a nivel mundial. Yo creo que tanto Estados Unidos como países democráticos por tradición deberían pronunciarse y condenar ese terrible caso venezolano con el genocidio que está en pleno desarrollo. Los alemanes inventaron un término, la Realpolitik. Hablando de Realpolitik, la afirmación de Ricardo Hausmann de que debe producirse una intervención humanitaria, ¿cómo se haría eso? Sí, ¿Cómo sería eso? Solo para ahondar en el punto previo, el régimen de Maduro está aislado porque él mismo, por sus propias acciones, pero sobre todo por su condición de régimen autoritario atrincherado en el poder, vamos a decir, él mismo ha quedado por sus propias acciones. Pero eso no es parte rodeado. de una estrategia sí, pero fíjate, para no ser penetrado. Claro, pero no es verdad que si, por ejemplo, en los Estados Unidos y las democracias de Occidente le tendieran la mano a Maduro, como se le ha tendido para ofrecer ayuda humanitaria, por ejemplo, tendieran la mano, incluso llegando al extremo de plantear vamos a decir, de ganarse impunidad a él y a su séquito si entregan el poder. Ni siquiera así entregarían el poder. Maduro no está esperando que le den garantías a su vida o a su libertad para ir a otro país y entregar el poder en Venezuela o quedarse en Venezuela. No, ese no es el caso. Maduro está dispuesto a morir en Miraflores. Maduro no sale vivo de Miraflores. Maduro no sale vivo de Miraflores, lo decía, alguien lo dijo en estos días, lo suscribo totalmente. Lamentablemente es una realidad muy dura para nosotros. La Realpolitik, una intervención, vamos a decir, el tema de la intervención militar, que fue la primera propuesta de Hausmann, bueno, eso no está a la vista. Esa opción no existe. El drama en Venezuela es que no hay salida ni con votos, ni con balas, ni con calle, ni con rebelión interna. Es decir, lo hemos visto. Entonces, después está el tema de la intervención humanitaria. ¿Podemos plantearnos nosotros de manera realista una intervención humanitaria en Venezuela? Bueno, no parece una posibilidad. Y el gobierno se ha cerrado porque además parte del plan del gobierno es que la tragedia humanitaria se siga desarrollando y que millones de venezolanos sigan saliendo del país. Fíjate que, aquí hago un paréntesis, es tan malo el gobierno que tiene 3 días metiéndole a la clase media venezolana o a lo que queda de ella la idea en la cabeza de que es posible que en algún momento cierren aeropuertos y fronteras y entonces no puedan salir más en avión, como ahorita no pueden salir a Aruba, Bonaire y Curazao, las 3 islas del Caribe, que esa medida se pueda extender al resto del mundo. Hasta ese tipo de terrorismo psicológico. El terrorismo psicológico de la Revolución Cubana, de la patria potestad de los hijos que iban a perderla, que dio origen a la operación Peter Pan. En Cúcuta hay un drama desde hace 48 horas acrecentado porque ya hay cifras concretas de más de 550.000 venezolanos
que están en esa área. Vamos a ver lo que dice el alcalde de Cúcuta. El que está ilegal, pues se tiene que salir del país. El que esté legal, con pasaporte y todo, buscamos la manera como puede desplazarse hacia otra parte del país. Eso es lo que yo quiero y tener un poquito de actitud, de esperar, porque ¿qué más podemos hacer? No podemos hacer absolutamente más nada. Hay un drama humano ahí. Había protesta de colombianos por la cantidad de venezolanos que están llegando. Hay un drama humano, además hay un drama político, porque si hay esos lodos, fueron por las aguas que trajo Juan Manuel Santos cuando hablaba de su nuevo mejor amigo, Hugo Rafael Chávez Frías, y le permitió que la revolución bolivariana progresara hasta ese nivel. O sea, el presidente de Colombia es coautor. Pero estas son imágenes en Cúcuta de enfrentamientos ahí. Sí, de hecho se hablaba que han bombardeado a esta gente que está en Cúcuta. Así, pero es que además esto no es un problema de un alcalde. Muy bien la declaración del alcalde de Cúcuta, preocupado por su comunidad y sus vecinos están pidiéndole que actúe, pero esto es un problema de Estado. Esto es un problema que el propio presidente de la República tiene que atender. Es decir, y no solamente es un problema en Colombia, es un problema para Brasil, un problema para las islas del Caribe. Así en es que, plena campaña electoral de Colombia. Absolutamente. Como veo que estás despidiendo, Oscar, muy rápidamente, mañana la oposición tendrá que fijar posición frente al país. Es muy posible que justifique su participación en las elecciones. Es fundamental que la oposición garantice que como no hay condiciones electorales, si participa es para pelear y para denunciar el fraude. Porque la última vez que lo hicimos y lo dijimos, no lo hicimos. Se robaron las elecciones de gobernadores en las que participaron, nos las robaron y no fuimos lo contundente que teníamos que ser. Para si la cobrar. oposición decide participar, cosa en la que yo no estoy de acuerdo, pero la decisión no es mía. Si decide participar, tiene que claramente decir al país bajo qué condiciones y con qué objetivo y cumplirlo. Gracias por venir esta noche. Seguimos en Vigilia Informativa con el tema de Venezuela.